Matemáticas 1, bloque 4, secuencia 28 y 29. Programa 21, el número pi y construcción de círculos. Posiblemente uno de los números más importantes en la geometría por las aplicaciones que tiene es pi. Pi es el número de veces que cabe el diámetro en la circunferencia. Su valor siempre es el mismo para todos los círculos, sin importar el tamaño que tengan. Aunque desde la antigüedad se sabía que el valor de pi era constante, su cálculo exacto ha mantenido ocupados a matemáticos de todos los tiempos. Al principio, la relación entre el diámetro y la circunferencia se calculaba al comparar los valores de sus longitudes obtenidas por medición. La referencia más antigua que ha llegado hasta nosotros es un versículo de la Biblia, donde aparece su valor como 3. En el papiro egipcio de Rit, escrito 1650 años antes de nuestra era, pi tiene un valor de 3.16. Al matemático griego Arquímedes se le atribuye el primer cálculo teórico de pi. Su método consistía en trazar polígonos regulares dentro y fuera de un círculo, calcular su perímetro y obtener su media, aumentando el número de lados en la figura que seguía. El valor más exacto que obtuvo, con una figura de 96 lados, fue de 3.1418. Hasta el siglo XVIII de nuestra era, este fue el procedimiento más popular para el cálculo de pi, por lo que a la cifra se le conocía como constante de Arquímedes. La mayor cantidad de cifras decimales aplicando este método la obtuvo el matemático holandés Ludolf van Zeulen en 1596, quien calculó correctamente 35 cifras de pi. Ludolf van Zeulen estaba tan orgulloso de este resultado que estos 35 decimales fueron grabados en su tumba. Durante muchos años, los libros alemanes de matemáticas denominaron a pi como número ludolfiano, antes de que esta constante recibiera su nombre definitivo. El siglo XVIII fue muy fecundo en el desarrollo de conceptos y procedimientos matemáticos que usamos actualmente. En ese siglo, por ejemplo, pi adquirió su nombre definitivo, pi. Además, durante ese siglo se obtuvieron fórmulas para calcular su valor. A partir de entonces, las cifras decimales de pi aumentaron considerablemente. El nombre pi fue usado por primera vez en 1706 por el matemático galés William Jones, pero fue popularizado por el matemático Leonhard Euler en su obra Introducción al cálculo infinitesimal de 1748. En ese mismo año, John Machin obtuvo una fórmula con la que pudo calcular correctamente los primeros 100 decimales. El récord de cifras calculadas con esta fórmula lo tuvo William Shonks, un matemático aficionado inglés, quien tardó 20 años en calcular 707 cifras, publicándolas en 1873, pero solo 527 eran correctas. La aparición de las computadoras revolucionó los métodos para calcular el valor de pi. En 1949, John von Neumann utilizó la computadora electrónica ENIAC durante 70 horas y logró calcular las primeras 2037 cifras decimales de pi. Durante la segunda mitad del siglo XX, se desarrolló una carrera por establecer la mayor cantidad de cifras de pi, con la ayuda de diversos equipos de cómputo. El récord de cifras hasta ahora es de 1.241.100 millones, establecido por Yasumasa Kanada el 6 de diciembre de 2002 en la Universidad de Tokio. Hasta ahora, en el poco más de 1 billón de cifras que tiene pi, no se ha descubierto que terminen o se repitan. Esta característica hace que pi pertenezca a un conjunto especial de números, los números irracionales. Ya sea en la resolución de problemas matemáticos o en las situaciones más cotidianas, manejamos diferentes tipos de cantidades. Los números, al ser representaciones de estas cantidades, pueden ser también de distintos tipos. Los más comunes son los números naturales, números que utilizamos para contar los elementos de un conjunto. Cuando medimos magnitudes como la profundidad del mar o temperaturas bajo cero, utilizamos números negativos.
Si dividimos la unidad en partes, cada una de las partes la representamos mediante números racionales, comúnmente llamados fracciones. Este tipo de números también puede representarse con números decimales. Puede ocurrir que los números decimales consten de un número determinado de cifras después del punto, o que tengan un valor periódico que se repita hasta el infinito, o bien que tengan infinitas cifras decimales sin que sigan un periodo definido. A estos números se les llama números irracionales. Un número irracional lo podemos escribir con solo algunas cifras decimales seguidas de 3 puntos, haciendo referencia a los infinitos decimales que siguen y que jamás terminaríamos de escribir. También se pueden escribir mediante un símbolo especial. En la vida cotidiana no necesitamos el billón de cifras conocidas de pi. Para fines prácticos y cotidianos, resulta conveniente utilizar solamente 2 cifras decimales de pi. Conocer estas características de pi es importante y de mucha utilidad. Por ejemplo, con pi podemos construir círculos de diferentes medidas. A veces, para construir una figura necesitamos conocer un dato que no conocemos de forma directa, pero que podemos deducir al estudiar alguna de sus partes. Por ejemplo, si necesitamos determinar el diámetro que debe tener nuestro círculo, pero únicamente conocemos la medida de la circunferencia, podemos encontrar su longitud gracias a que el valor de pi siempre es constante. Así, basta dividir la longitud de la circunferencia entre pi para encontrar el diámetro. La longitud de la circunferencia es directamente proporcional a la longitud del diámetro, y el número pi es la constante de proporcionalidad en esta relación. Con el manejo de esta relación, podemos construir círculos con dimensiones definidas, conociendo solamente el valor del diámetro. Muchos juegos infantiles que encontramos en los parques están hechos con aros de metal de diferentes medidas. Imagina que se quiere construir un juego que contenga 30 aros, cada uno de ellos de 52 centímetros de diámetro. ¿Cuántos metros de tubo de metal necesitaremos para fabricarlos? Para resolver este problema, lo primero que necesitamos calcular es la medida de la circunferencia de uno de los aros. Si utilizamos 3.14 como medida de pi y lo multiplicamos por 52, que es la longitud del diámetro, el resultado nos indica que cada aro debe medir 163.36 centímetros de circunferencia. Si multiplicamos este valor por 30, que es el número de aros, sabremos que se necesitan 4.900.8 centímetros de tubo de metal para construir el juego, es decir, poco más de 49 metros. No debemos creer que pi se aplica únicamente en problemas o construcciones geométricas relacionadas con el círculo. Pi describe una de las relaciones geométricas más importantes, ya que tiene aplicaciones en diversas áreas de las matemáticas, así como en otras ciencias. Pi se utiliza también en el estudio de la probabilidad y la estadística. En física, pi está presente en fórmulas que describen fenómenos eléctricos, magnéticos y del comportamiento del átomo, entre otros. Y desde luego, en profesiones y oficios donde se tengan que construir objetos circulares. Pi es una de las constantes más importantes en las matemáticas. Para manejarla adecuadamente no necesitamos saber la totalidad de sus cifras. Lo importante es comprender que pi se define de la relación del diámetro y la circunferencia.